a mí aprender fueron los 7 espíritus de Jehová. Y recuerdo que una vez yo llegué a la iglesia, a una iglesia, y prediqué allí y escuché el runrunar de algunos hermanos y algunas hermanas hablándole al pastor, hermano, en el don de ciencia, y veo que el pastor les dice, no, claro que hay. ¿Y qué fue lo que yo noté ahí, hermana? Que ellas dijeron, ¿cómo es que hay 7 espíritus? ¿Verdad que sí? Y mujeres que tenían años en el Señor. Y el pastor le dice, sí, eso está en Apocalipsis, está también en Isaías, en capítulo 11, ahí están los 7 espíritus de Jehová. Cuando nosotros hablamos acerca de el Espíritu Santo del Señor, Él es el que encabeza. Por eso es que usted ve una lámpara que tiene 7 candelabros. Cuando usted ve en el altar de Dios, hay una lámpara que tiene 7 brazos. Eso representa los 7 espíritus de Jehová. Amén. El que está en el centro es el que gobierna todo y es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay espíritu de sabiduría, espíritu de poder, espíritu de inteligencia. Y a veces nosotros solamente conocemos lo que es el Espíritu Santo como tal. Usted habla en la iglesia y muy poco usted va a hablar acerca del espíritu de sabiduría, del espíritu de conocimiento. Por falta de conocimiento, Señor, no nos enriquecemos. Y vamos a ver qué hacen estos espíritus y qué producen en nosotros. ¿Qué es la sabiduría y qué es el conocimiento? Eso es un espíritu, hermano. Son atributos del Espíritu Santo del Señor. Estamos allí ubicados, Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Entonces oramos palabras de la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Amén. Dice así. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Puede tomar asiento, hermano. Y vean lo que está haciendo el apóstol Pablo. Ya usted conoce bien quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre llamado a ser el apóstol a los gentiles, hermano, o sea, a nosotros. Un hombre que al principio perseguía la iglesia del Señor porque era más celoso de las tradiciones de los hombres que de la palabra del Señor. Y este hombre, hermano, en un principio fue instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era uno de los principales sacerdotes en el Sanedrín, donde estaban los 71 ancianos. Eran 70 ancianos más el que estaba de turno, el que le tocaba en ese año hacer la expiación por los pecados del pueblo. Entonces estamos hablando de que el apóstol Pablo tenía un conocimiento y por eso Dios lo recluta. Lo que pasa es que Dios ve y nos da dependiendo la capacidad que Él vea en nosotros. Dios no hace acepción de personas, porque si Dios nos escogiera a nosotros y nos diera más talentos a unos que a otros, dejaría de ser un Dios justo, sino que Dios, viendo la capacidad de cada uno, Él nos va dando. Entonces, ¿de quién depende de que Dios me dé más? No es de mí, si yo busco más, si yo oro más, si yo leo más, si yo me preocupo más por las cosas de Dios, Dios me va a dar más. Porque el que busca, halla. Al que toca, se le abrirá, hermano. Pero a veces no nos gusta estudiar, a veces no nos gusta escudriñar, sino que somos superficiales y solamente vivimos con lo que predican. Pero no nos metemos en esos momentos libres, en esos momentos que nosotros tenemos espacio en intimidad con Dios para que el Espíritu Santo nos revele los misterios del reino que están allí escondidos. Y eso fue lo que yo empecé a hacer de nuevo creyente. Hermano, me apasioné tanto por la palabra del Señor que pasaba a veces toda una noche leyendo y no me daba sueño. Mientras yo más leía, hermano, más tenía hambre y sed de justicia. Y el pastor decía, ay, este hombre hay que ponerle un maestro a él solo. Pues yo quería que abriera la iglesia si era posible 3 veces en el día. Porque tenía, hermano, esa hambre. Y no era malo que yo tuviese eso. Y ayunaba y vigilaba. Y antes de yo bajar a las aguas, hermano, mientras los demás estaban metidos en el libro de Juan, ya yo me había comido Juan, Apocalipsis, Mateo, ya estaba metido en los libros proféticos. Y el pastor, hermano, usted no puede meterse en esos libros. Y el maestro que estaba en ese tiempo, que todavía vive, Dios bendiga al hermano Paul, un hombre también lleno de sabiduría, le dijo, hermano pastor, déjelo quieto, porque si el Espíritu lo lleva allá, él le dará respuesta.
Yo me metía en unos temas, hermano, fuertes, pero era por la búsqueda. Y se notó la diferencia, hermano, se notó la diferencia cuando bajamos los 11 a las aguas, se vio la diferencia enseguida a la hora de predicar, a la hora de servir. ¿Por qué? Porque había una búsqueda mayor. No fue que Dios hizo acepción de personas, sino que como hubo una búsqueda más de parte de uno de los miembros, pues ese creció más rápido. Ahora usted ve y lo lleva a lo terrenal y era como el Señor me lo mostraba. ¿Verdad que si usted siembra unas matas frutales y usted le echa un poquito de agua a una, pero le echa más agua a otra, cuál da mejor fruto? ¿Cuál crece más rápido? La que tiene más agua. Y la palabra del Señor representa el agua y nosotros somos esos pequeños árboles espirituales. Si nosotros nos llenamos más de la palabra de Dios y nos llenamos más del conocimiento, ¿qué va a pasar? El conocimiento no te va a salvar, pero el conocimiento te sacará de la ignorancia. ¿Y por qué tenemos que salir de la ignorancia? ¿Por qué pereció el pueblo de Israel? Porque ¿qué le faltó a Israel? Conocimiento. Hermano, porque no tenían conocimiento de Dios. Solamente se dejaban llevar por lo que otros decían. Pero ellos no escudriñaban a ciencia cierta y le daban la propia interpretación que ellos querían. Y el enemigo los engañó, porque cuando nosotros somos niños espirituales, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablándole a Timoteo, le dice que cuando un niño espiritual no crece, está propenso a que cualquiera se lo lleve a otra doctrina. Porque los niños espirituales son como, ¿verdad? Fluctuantes, como personas fluctuantes que hoy en día los vemos aquí, dentro de un año quizás están en los testigos de Jehová y después dentro de 5 años lo ve usted y dice que Dios está en todas las denominaciones. Cuando nosotros escudriñamos vamos a entender y vamos a saber cuál es el verdadero evangelio. Y yo hablaba y yo escudriñaba en ese tiempo. Yo le preguntaba, Señor, ¿por qué los testigos de Jehová cuando ellos van a comprar aguardiente o hacían su fiestecita? Porque en mi familia habían testigos de Jehová, pero eso sí, entre ellos mismos. ¿Por qué a ellos se les es permitido hacer eso? Y nadie dice nada. Usted ve un testigo de Jehová comprando algo y nadie dice nada. Yo le decía, en mi familia también hay católicos. Y yo veía católicos, hermanos, hasta sacerdotes. Y yo los veía después ellos también bebiendo. Y yo decía, ¿por qué nadie dice nada cuando ve un sacerdote bebiendo? O ve a alguien de la adoración bebiendo. ¿Por qué nadie dice nada? Pero nada más basta que un cristiano evangélico, aleluya, se pare así sea, hermano, cambió un dinero por un pasaje. Mire, lo destruyen. ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué el cristiano evangélico pentecostés es tan perseguido? ¿Cuándo usted ha visto el mundo persiguiendo a los católicos? ¿Cuándo usted ha visto a la gente hablando mal de los católicos? Y vaya qué cosas hacen fuerte los católicos, pero nadie lo señala, hermano. ¿Cuándo usted ha visto a la gente señalando a los testigos de Jehová? Nunca los va a ver, ni a los mormones, ni a ninguno. Pero un cristiano evangélico, nada más basta que alguien pase y vea que usted haya hecho algo para que hablen mal de usted. Y usted no tiene vida propia. Porque el verdadero cristiano, hermano, es una carta leída. Y uno a veces cree que nadie lo está viendo. Y no, todo el mundo lo anda viendo a uno. Y usted dice, pero ¿por qué me ven a mí? Porque ven una importancia en usted. La persona que usted lo lleva a la farándula terrenalmente. Usted y yo quizá, ¿verdad? Terrenalmente nos sentamos a comer en un restaurante y nadie nos va a perseguir. Pero si se siente un famoso, ¿qué pasa? Usted ve allí que tiene que haber seguridad, usted va a ver los paparazzi, usted va a ver que eso se va a llenar, eso es en lo terrenal. Pero nosotros en lo espiritual somos como esas personas. El mundo de tinieblas anda buscando nada más que usted se equivoque o que yo me equivoque. ¿Para qué? Para destruirle la carrera. ¿Verdad que cuánta gente no ha perdido la carrera artística por algo que hayan hecho y que lo hayan captado las cámaras y que lo hayan destruido? Entonces el cristiano debe velar y debe cuidar en el mundo espiritual por eso. Y, ok, ya estamos aquí en el tema. Entonces el apóstol Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El conocimiento que envanece es el conocimiento humano, no el de Dios. El conocimiento de Dios, hermano, es algo muy hermoso. Porque ¿cómo puede usted dejar de hacer algo si usted no sabe que está haciendo mal? Yo recuerdo que cuando yo llegué al Señor nuevo creyente, habían cosas que yo hacía que yo creía que no eran pecado, hermano. Pero cuando a medida que fui escudriñando y que fui aprendiendo y que fui creciendo, me di cuenta y dije, oye, Señor, yo hacía esto, yo no sabía que eso era pecado. Yo no sabía, Señor, que estaba haciendo mal. Y el momento en que yo entendí que estaba haciendo mal, entonces yo dije, ya no lo hago mal. No porque nadie me estaba viendo, sino por respeto a Dios. Por amor a Dios, Señor, perdóname, en verdad lo hacía, pero no sabía. Y ahí, hermano, es cuando uno se le van abriendo los ojos. Porque el conocimiento te va a abrir los ojos espirituales. Pero si no tenemos conocimiento, podemos estar transgrediendo la ley sin saber. Por lo menos yo era uno que me la pasaba hablando de los hermanos y yo decía cuantas cosas, porque era nuevo creyente y era peleón, hermano. Y cuando yo leí la palabra que el mismo Señor dijo, cualquiera que le diga a un hermano necio o fausto quedará expuesto al infierno. Oye, yo dije, epa, ¿qué pasó, Señor? Y el Señor me dijo, sí, si tú hablas mal de los creyentes, ahí está escrito, tú quedas allí expuesto al infierno. O sea, que me puedo perder por hablar mal de otro. Me dijo, sí, porque escrito está. ¿Y cuánta gente no habla mal de otros? Porque cree que no va, que no, eso no va a repercutir. Sí repercute, hermano. Repercute y repercute mucho, muy fuerte en el mundo espiritual. Tanto que vienen los verdugos y encarcelan a aquella persona. Por eso usted ve cristianos hoy en día encarcelados por la ignorancia, porque como no tienen el conocimiento o se han parado a detener por qué les va mal, el enemigo los tiene prisioneros. Y yo decía, Señor, dentro de una iglesia puede haber gente presa, aunque sea tuya. Y me dijo, sí, claro que sí, lee palabra para que te vea. Y cuando seguí leyendo, me encontré una mujer que tenía 18 años yendo a una congregación y tenía una joroba. ¿Usted no ha leído esa parte de la mujer que estaba siempre encorvada? Y dice que cuando Jesús la vio, la liberó y tenía un azote de parte de Satanás. ¿Cómo una persona que tiene 18 años en el Señor yendo a la iglesia tiene una atadura de un demonio? Ahora, ¿qué habrá hecho la mujer? No lo sé, no lo especifica la palabra, pero quizá ella por desconocimiento de algo, el enemigo la tenía prisionera. Yo digo que a lo mejor fue la sujeción a Dios, porque cuando nos vamos al conocimiento de Dios, dice que el enemigo huye cuando nosotros nos sometemos a quién. Es a Dios, hermano, no al hombre, porque el hombre a veces quiere abusar de usted y de mí. A veces el hombre o la mujer de Dios que usan la autoridad, hermano, pero no de parte de Dios, sino en la parte humana. Y yo recuerdo una vez que estaba por allí, estaba un hermano y el hermano lo usaba. Y lo ponían a lavar carros, lo ponían, no, es que me dieron la orden, hermano, pero es que en la Biblia en ningún lado dice que tú tienes que estar lavándole los carros a los líderes, que tú tienes que hacerle trabajo a los líderes y no cobrar. El trabajador es digno de su salario, usted le trabaja allí y tienen que pagarle. Pero a veces, hermano, vemos que la gente por desconocimiento le abusa. Y no es que usted se rebele, sino que usted hace defensa con la misma palabra sin faltar el respeto. Jesús nunca le faltó el respeto a nadie, nunca. Pero el que tenía que decirle sus cosas se las decía con todo el amor, con toda la decencia, con todo el cariño, pero le decía las cosas son así. Y usted y yo, hay momentos donde debemos callar, porque la Biblia nos dice que hay momentos donde uno tiene que hacer silencio. Pero también la Biblia me enseña que si yo callo en la injusticia, yo me hago partícipe. Porque si usted está
en un sitio y roban y usted sabe quién robó y usted se calla, ¿se hace partícipe con el ladrón o no? Hermano, eso es el conocimiento. El conocimiento es uno, no dejarle nada al enemigo para que el enemigo no nos pueda encarcelar, para que el enemigo no nos pueda atar, porque Dios nos llamó a libertad. ¿Verdad que Dios nos hizo libres? Pero si usted le abre la puerta, o yo le abro la puerta al enemigo, él nos va a cargar encarcelado. Entonces no depende de Dios ni del enemigo, depende de la actitud que nosotros tengamos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a estos creyentes que él siempre ora y que sabe que tienen fe. Y él ha orado al Padre para que Dios le dé espíritu, con E pequeña, ¿verdad que sí? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¿Cuántos espíritus está hablando allí Pablo en esa oración nada más? ¿Cuántos espíritus cuenta usted allí? Léalo, el verso. De espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. ¿Cuántos espíritus hay ahí? 3. 3, ¿verdad? Ahora vámonos a Isaías 11 y vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías mayor acerca de estos 3 espíritus, hermano. Porque me está hablando de Jesucristo. El profeta Isaías, cuando habla en el capítulo 11, está hablando acerca de la venida de Jesús. ¿Reinado de qué dice ahí? Reinado de los justos del Mesías. El Mesías es Cristo. Entonces Jesús tenía el Espíritu Santo y portaba por ende los 7 espíritus de Jehová. Ahora vamos a leer aquí, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de su raíz y reposará sobre él ¿quién? El espíritu de Jehová. Pero usted nota que la palabra espíritu está con E mayúscula. Cuando usted vea la palabra espíritu con E mayúscula, representa el Espíritu Santo de Dios. Los otros son atributos, son espíritus también, pero son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No sé si me hago entender, ¿verdad? Entonces dice, y le hará entender, ok, entonces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Espíritu de qué? De sabiduría. Y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, y espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Ahí están los espíritus. Ahora vean, el 3 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni ahorquirá por lo que oigan sus oídos. Estamos hablando de que Jesús no juzgaba a nadie por lo que oía decir o por lo que veían sus ojos terrenales. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, yo lo hice en un tiempo, hermano, no se lo voy a decir, y sin embargo me descuido ahorita y caigo en transgresión y tengo enseguida que ella pedir perdón porque no quiero pisar cárceles espirituales. Pero cuando nosotros juzgamos o señalamos por lo que oímos o por lo que creemos que ven nuestros ojos, si no es así como nosotros lo vemos, quedamos expuestos ¿a qué? A merced del enemigo, porque le estamos dando un motivo, le estamos dando una causa. Y en el mundo espiritual hay una legalidad. Yo no sé si usted capta lo que es la palabra legalidad. Cuando usted hace algo, va a venir el gobierno a su casa y lo va a buscar porque usted transgredió, porque usted pasó los límites. Entonces, quizá yo no lo veo en esta manera cuando yo me siento con alguien a despellejarlo, a hablar mal de alguien. A lo mejor terrenalmente no me va a pasar nada, pero espiritualmente van a venir los verdugos de parte de las tinieblas y lo van a encarcelar porque ellos dieron un motivo, dieron una causa y ahí no hay pero que valga. Por eso es que usted ve tanto demonio a veces en la casa de los cristianos, porque le dieron un poder, porque le dieron una legalidad. Entonces Jesús, estudiar la vida de Jesús es saber que lo primero que usó él fue la sabiduría, y la sabiduría es poner por práctica lo que él sabía de su Padre. El conocimiento, lo primero que me va a dar a mí es el conocer qué me es lícito y qué no me es lícito. Después que yo
tengo el conocimiento, viene la sabiduría. Pero usted no puede tener sabiduría sin conocimiento, porque, vuelvo y le repito, si hay cosas que yo creo que no son malas y las hago, igual voy preso, ¿o no? Usted está manejando un carro y se pasa un semáforo en rojo y usted dice, no, es que estoy aprendiendo a manejar, yo no sé manejar. ¿Y qué hace manejando? ¿Lo meten preso? No lo van a perdonar, hermano. Si usted transgrede la ley, el desconocimiento de la ley no lo hace a usted inocente. Que le rebajan la pena, sí, pero no lo hace inocente. Entonces, el desconocimiento de nosotros en el mundo espiritual no nos deja, como quien dice, exonerado a las metidas de pata que nosotros hacemos. Porque nosotros somos los que a veces provocamos que nuestra vida esté en ruina. Porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y lo que Dios espera es que usted prospere y que yo prospere en todas las áreas, en lo espiritual, pero también en lo material. ¿Por qué vivo en un rancho? ¿Por qué quizás a veces vivo y no salgo del círculo donde estoy? Porque el enemigo me tiene cercado, porque usa los miembros para el uso de la carne, y el enemigo dice, mientras él esté haciendo lo contrario a Dios, yo lo tengo frenado. Tiene usted que rebelarse contra usted mismo, entregar la voluntad y hacer lo que Dios quiere para que sea libre. Porque el sometimiento a Dios es lo que va a dar garantía de que el enemigo se vaya. El enemigo no se va a ir porque usted lo reprenda. Porque si usted y yo le damos una legalidad, él va a decir, pues me puedes echar fuera, pero tú tienes algo que es mío. ¿Verdad que sí? Tú tienes cosas que son mías, y mientras tú hagas lo que tú sabes que está mal, ¿cómo me echan? Es fuerte, hermano, pero así es. Y uno cada día va escalando peldaños. No es fácil. Los grandes hombres de Dios no llegaron al nivel que llegaron en un día. Pasaron años, hermano. Años. Esa gente pagando cárceles, pasando pruebas, pasando desiertos. Pero cada desierto ellos aprendían. Cada lucha decía al enemigo, me combates aquí, pero ya yo sé, la próxima vez no me vuelves a derribar. Por eso Pablo escribió, derribados, mas no destruidos. ¿Usted sabe cuántas veces Pablo cayó? Que el enemigo lo engañaba. Por eso le digo que en este mundo uno tiene que estar con los ojos bien abiertos, los espirituales, porque el enemigo se viste como ángel de luz, y eso es experto metiendo unas palabras que usted cree que vienen de Dios, y resulta que el enemigo lo está embrollando todo. Y a mí a veces el enemigo me ha engañado. Ahorita le cuesta más engañarme, pero en un principio me engañaba cada rato y yo creía que era Dios. Tanto, hermano, que en un tiempo, recuerdo que yo las madrugadas me ponía a llorar y llorar y lloraba, y yo creía que era el Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué era? Y se venía ese espíritu sin vergüenza y se disfrazaba como un espíritu, como un quebrantamiento. Y no era un quebrantamiento, hermano, era un espíritu de... ¿Ah? Sí, pero no era aflicción, era un espíritu de melancolía, de como que siento yo, que yo no merezco que me hagan tanto, y eso no viene de Dios, hermano. Nunca Dios trató de cito a nadie. Es un espíritu de depresión. La gente que se cree que es sufrida, que usted nunca vio a Jesús, ni a Pablo, ni a Pedro en eso, hermano. La gente que se hace sufrida es un espíritu de depresión. Y uno llora y uno cree que es Dios que lo está llenando, y es el espíritu de depresión que te está jurungando las heridas. Yo pasé por allí. Y cuando me di cuenta, le dije, sí es la cuestión. Y yo vi un predicador de afuera, sin micrófono, y me dijo, varón, ven acá. Ni lo conocía yo, y me dijo, tú estás siendo engañado. Y yo, ¿por qué? Me dijo, no me ves así. Y se quitó el micrófono y me habló así, me dijo, te voy a decir ¿por qué? Y tú me dices si sí o no. Y yo le digo, dígame, varón. Me dijo, todas las noches te visita a ti un espíritu, ya lo que es después de las 11 de la noche, y tú lloras hasta 2 y 3 horas y tú crees que es el Señor. Es un espíritu de depresión. Es un espíritu que viene de las tinieblas y te confundes como que si fuera uno de Dios. Y si se terminas así, vas a terminar enguindado en un mecate, varón. Reprende ese espíritu. Y cuando yo lo empecé a reprender, se fue. Pero yo lo dejaba venir, es más, lo esperaba. Yo no sé si usted me capta, yo lo esperaba porque yo creía que venía de Dios.
¿Ve? Y cuando que la cuestión es así, no, ya ahora ya no, el pobrecito, eso se quitó de mí. Sí, porque, hermano, nunca Dios ha tratado a nadie de pobrecito, ¿o sí? Nunca. El pobrecito es la carne. El pobrecito es que nadie me valora, que yo soy como el hijo de la cochina negra, soy el último de la cola, nadie me toma en cuenta. ¿Verdad que es un espíritu, hermano, que viene de las tinieblas? Y lo que creen nosotros son heridas y desánimo, y no te permite orar. ¿Por qué? Porque pasas toda la noche llorando, haciéndote la víctima. ¿Te imaginas ese Cristo? Ay, no me valoraron, Señor, y tanto que yo di la vida por... No, hermano, no es así. Ahora vea. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. O sea que nunca Jesús presentó ni juzgó, sino que él decía, mi Padre os juzgará. La palabra os juzgará. Yo no vine a condenar al mundo, vine para que el mundo fuese salvo. ¿Verdad que sí? Ni aún yo te juzgo. ¿Verdad que Jesús? Y Jesús tenía potestad. Cuando vio a la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Ni siquiera yo te juzgo. Tenéis quien te juzgue. La palabra, el día del juicio, ella te juzgará. Pero te aconsejo, porque tenés espíritu de consejería, vete y no peques más. O le dijo, no, vete y sigue pecando. No, hermano. Le dijo, ve, mujer, ni aún yo te juzgo. Tenéis quien te juzgue. La palabra, ella te juzgará el día del juicio. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar como Jesús caminó. En el 4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y urgirá con equidad con los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Luego el 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Entonces, cuando nosotros hablamos allí, estamos viendo que el profeta Isaías estaba hablando acerca de un niño y estaba hablando acerca de Jesús, que tenía los 7 espíritus, pero cuando Jesús andaba, usted va a conseguir las características. Los animales son alegorías y son, hermanos, metáforas que la palabra nos enseña para referirse al carácter de algunos hombres. Cuando usted lee en Gálatas, dice, mirad que no seáis como perros, que os mordáis unos a otros. Lo que está diciendo el apóstol Pablo era que, ¿cómo se ve una pelea de perros? Fea, ¿verdad? Y a veces, hermano, dentro de las congregaciones, por falta de sabiduría y de conocimiento, cuando nosotros entramos en pelea, parecemos como unos perros. Cuando usted ve 2 perros guindados, se ve feo. ¿Y cómo se ven cuando están 2 personas discutiendo? Como 2 perros, hermano, que no tienen conocimiento y al que se mete lo muerden. Hermano, los perrillos. Y Jesús habla acerca de los lobos rapaces, habla acerca de las ovejas, de los cabritos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que dice que Jesús, cuando caminaría sobre la tierra en ese momento, él iba a habitar con el cabrito. ¿Qué hace una cabra o qué hace un cabrito? Que cuando nosotros vemos lo terrenal, ¿a quién le gustaría tener un chivo? A mí no, hermano. Porque esos animales son terribles. Esos animales se comen todo, son inquietos, usted tiene que estar pendiente, brincan, se comen la ropa, se comen el jabón, se comen mata, monte, bueno, y son malos porque son malos. Ahora, ¿qué diferencia hay a una oveja, verdad? Usted tiene una ovejita y oye, tiene que tener cuidado, cuidarla con cuidadito. Y cuando nosotros hablamos en el mundo espiritual, hermano, usted va a notar que en las pirámides egipcias o en los jeroglíficos, ¿verdad que en las pirámides cuando usted ve ahí ve personas humanas pero con cabeza de perro? Y dioses como llamado Anubis y llamado con otros dioses allí porque los animales terrenales no es que sean
demonios, sino que son usados como metáfora. ¿Y qué es lo que hace un perro? Un perro, el apóstol Pablo habla y Pedro hablan acerca de que cuando un nuevo creyente vuelve otra vez al pecado, es como el perro que vuelve al vómito. ¿Qué es un perro? Un perro vomita y se vuelve a comer vómito, ¿o no? Así es considerado el creyente, que Dios lo limpia y después que él ha sido liberado, después que Dios lo ha libertado, vuelve y cae en lo mismo. Como el cerdo que vuelve al barro. ¿Qué hace uno lavando y bañando a un puerco si uno sabe que a lo que usted se descuide se va a volver a meter en el barro? Entonces está viendo lo que es la metáfora. Lo que está hablando la Biblia es que no seamos como los animales, que no adoptemos la actitud que tienen ellos en cuanto, mano, usted se imagina que después de una liberación hermosa y después que dio un derramamiento tan hermoso, la gente vuelve otra vez ahí a hacer lo mismo. Y no estoy hablando de los que nos congregamos y estamos aquí, estamos hablando de los que nosotros invitamos, porque a la verdad en el momento hay liberación, pero después que salen, hermano, como hay ataduras, vuelven a hacer lo mismo. Yo en un tiempo, hermano, cuando estaba apartado del Señor, descarriado, el Señor empezó a llamarme, yo iba a alguna vigilia, iba quebrantado, pero eran tantas ataduras que tenía, tantos principados, que cuando salía de ahí seguía bebiendo. El Señor me quitaba la borrachera en el momento, en las administraciones, pero cuando salía de ahí había una fuerza contraria, el enemigo como que me estaba esperando afuera y me volvía a llevar otra vez a donde yo no quería ir. Pero Dios se valió de algo y bueno, hoy en día estoy en los caminos de Dios, pero yo hacía como el perro, hacía como, por lo menos me esmeraba, quería ser libre, pero no podía, hermano. No podía. Y hay personas a veces que no pueden ser libres en el Señor porque no han tomado la actitud. ¿Y qué es la actitud? La actitud, hermano, que Dios no va a quebrantar la voluntad. Dios nos aconseja, nos da el Espíritu Santo, nos da las herramientas, pero Él dice, quítese de vosotros. O sea, quítese toda gritería. Yo todavía soy un poco gritón. Y le digo, ay, Señor, ¿hasta cuándo seré yo gritón? Porque, hermano, se ve feo. A veces yo estoy hablando y no estoy peleando y la gente cree que yo estoy peleando. Eso a veces me ha traído problemas. A veces he estado hablando con mi mamá. ¿Por qué gritas a mi mamá? Yo no la estoy gritando, es mi timbre de voz. Pero yo tengo que aprender en el nombre de Jesús a moderar las palabras. Porque pareciera algo, hermano, que estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo con esa intención, pero pareciera. Igual que cuando usted habla y mueve las manos, ¿verdad? Que si usted está lejos, ay, como que van a pelear. No, es un lenguaje corporal. Y a veces nosotros desconocemos todas estas cuestiones y todo este tipo. Y esto lo que hace es afear el caminar en Cristo. Porque una persona gritona se ve feo. Y yo tengo que luchar con eso. Una persona iracunda se ve feo, que cualquier cosita se encienda. Yo antes era más fuerte, ahorita todavía me quedan algunas cositas por allí, pero le digo que yo quedo admirado y le digo, Señor, me ha quitado como un 70%, o sea, me queda todavía un 30%, pero estoy contento porque he ido mejorando, porque el Señor me ha ido libertando, porque cada día vamos aprendiendo en la santidad y vamos corrigiéndonos en el amor de Cristo. Pero no es fácil. ¿Cómo hace usted? Te puede querer mucho un perro. Yo las baño a las perras allá y cuando me descuido se vuelven a revolcar en el barro. Me rasco la cabeza. Bueno, esa es su naturaleza, Señor. ¿Cómo voy a pelear yo con ella si esa es su naturaleza? Es la naturaleza de ella. Yo voy a comprarme un secador porque cuando las bañe, las amarro y las seco y después las suelto. Vayan, revuélquense pero con el pelo seco. Porque, hermano, da tristeza. Yo digo, no, Señor, si así uno se molesta cuando uno los limpia, ¿cómo será el Señor cuando limpia a alguien en una administración y va y se revuelve otra vez? Hermano, yo veía así, yo decía, ay, Señor, perdónanos que somos a veces como los perros. A veces Dios nos ha tan bonito que nos abra, nos limpia, nos baña, nos purifica y entonces vamos nosotros a la casa con los sartenes a pelear, nos volvemos a revolcar, hermano, a ensuciarnos otra vez. Y yo digo, Señor, tú usas hasta la naturaleza para que uno se predique. Dios le predica a uno con la naturaleza. Yo le digo, ¿verdad, Señor? Que a veces uno
tiene que tener más visión acerca de lo que acontece alrededor de uno, porque Dios le habla a uno hasta con la naturaleza. A mí me ha hablado con la naturaleza, siempre me habla con la naturaleza. Ok, hermano. Vamos entonces ahora nuevamente a Efesios. Ya estamos casi terminando. Ok. Dijimos, no ceso de dar gracias en el 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, que es poner en práctica lo que ya aprendimos, y de revelación, porque tenemos que aprender a discernir. ¿Verdad que hay discernimiento de espíritu? Entre el Espíritu Santo tiene una ramificación que se llama discernimiento de espíritu. Y para que sepáis cuál es el de sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Luego el 18 dice, alumbrando los ojos de dónde? De vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria en su herencia en los santos. Ok, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, usted no ha visto a veces lo que es la metáfora entre lo que son los griegos y los judíos y la gente que estudiaba mucho en lo terrenal. Ellos dicen que la mente es como un ojo, ¿verdad? Que hablan del tercer ojo y de la cuestión, hermano. Pero acuérdense que siempre va a haber un balance y va a haber un equilibrio, y el enemigo siempre se copia, pero sale raspado, porque todo el que se copia sale raspado. Entonces el enemigo siempre ha querido imitar a Dios, pero en las cosas malas. Siempre ¿cómo le digo? Si hay un billete de $100, el falsificador lo va a hacer casi igual. Entonces el enemigo, cuando falsifica para engañar a las personas, va a tratar de hacer la palabra casi igual, pero no es la misma, porque está falsificada. Y cuando aquí hablamos del conocimiento, del ojo de vuestro entendimiento, en la pirámide, usted verá que usted ve en el dólar, usted ve los Illuminati, verá que usted ve un ojo así, que dice el ojo que todo lo ve. Usan el ojo que todo lo ve. Esa es la señal de los Illuminati, porque ellos copian y agarran de la palabra y la transdiversan y le hacen creer a las personas que es el Dios al cual nosotros adoramos, pero no, ellos adoran es al Dios del mundo, al príncipe de este mundo, que no tiene nada que ver con el Dios que nosotros adoramos. Aquí nosotros hablamos de un ojo espiritual interno, que es la mente, que es la manera de pensar, y ellos lo expresan a una manera de élite. ¿Y usted sabe qué representa ese ojo que todo lo ve? Los satélites. El anticristo, cuando habla y dice, y hablan acerca en el mundo espiritual del código de barra, ¿verdad? Que todo lo que llaman es un lector, es un ojo. Es un ojo que aún ve lo que usted no ve. Usted está en un sitio y usted nada más con el número de cédula que ustedes ya saben cuántos hijos tiene, qué tipo de sangre es, dónde vive, si es separada, si es casada o no. Y usted la tiene ¿cómo diríamos la palabra exacta? Monitoreada. Que usted está hablando con el teléfono y usted habla de algunas cosas y que en los anuncios le sale de lo que usted está hablando. Usted habla de nevera, de lavadora, y cuando se mete, le salen artículos de lavadora y de nevera, porque aún en el teléfono es inteligente y es inteligencia artificial. Y eso es lo que el enemigo está preparando en el mundo espiritual para que ningún cristiano se le escape. Por eso hablamos de chip, por eso hablamos de cuestiones, y nosotros no debemos ignorar esto. Entonces, este tipo de ojo, el que me está hablando el apóstol Pablo, no tiene nada que ver con el ojo visible que están haciendo ver y entender los del mundo. Queriendo, usted sabe qué están haciendo ellos. Ellos están preparando el escenario porque saben que Cristo viene. Y ellos están diciendo por las redes que van a venir los extraterrestres y que se van a llevar un poco de gente. Usted no ha escuchado ya por las noticias. Usted se pone a ver y digo, oye, pero qué tramposo es el enemigo. El enemigo está haciendo ya entender a la humanidad que va a llegar un momento donde va a aparecer una nave extraterrestre y va a desaparecer gente, pero que no es Dios, que son los extraterrestres
que se van a llevar a la gente para experimentar. Pero usted y yo sí sabemos la verdad. Usted y yo estamos peleando para que cuando en los que desaparezcan, también estemos nosotros. Pero no va a ser ningún extraterrestre, va a ser el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que le hablo del entendimiento. Y Pablo está hablando del conocimiento en vuestro entendimiento, que no ignoréis las maquinaciones del enemigo, porque aún él hace señales y prodigios, y tanto que se va a sentar en el templo como Dios y se hará pasar por Dios, pero no allá arriba, sino allá en Israel. Entonces usted y yo tenemos un papel fundamental en la tierra, que es tener los ojos abiertos, pero no estos, sino los espirituales. Para que nosotros tenemos que tener los oídos, pero no lo que habla la gente, sino los espirituales, para que cuando afinen trompeta y suenen. Porque lo primero que va a hacer el Señor es sonar las trompetas, y el que la oiga, pero el que no la oiga, ¿usted sabe cuáles son esas trompetas? ¿Tiene alguna idea más o menos de cuáles son las trompetas? Las trompetas son, hermanos, los predicadores en el Espíritu, que Dios habla a través de ellos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay gente que los predicadores están siendo usados por Dios, no todos, pero los que son de Dios están predicando verdades y no están oyendo porque creen que es el hombre. No están captando las señales que Dios está dando porque son espirituales. Y nosotros tenemos que saber cuándo es que Dios habla y cuándo no. Por eso es que estamos hablando de los 7 espíritus de Jehová, estamos hablando del discernimiento, estamos hablando de la inteligencia, estamos hablando de la consejería. Yo sé cuando Dios me da un consejo, usted no. Yo sé cuando Dios a mí me está dando un consejo. De hecho, si yo veo una enemistad entre alguien, lo primero que el Señor me manda a mí es hacer un pacificador. A que yo use la palabra para que esas dos personas se unan. Pero si yo estoy ahí y yo lo que hago es más bien crear más ruptura para que se separen, ¿quién está trabajando? Eso es así, hermano. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y nosotros a veces vemos personas de jerarquía que porque se ponen bravos se separan de iglesia, ¿o no? Y no trate a este con aquel porque yo estoy bravo. ¿Y qué tengo yo que ver que tú estés bravo con el otro? Viene Cristo y tú te quedas, pero yo no, yo no, porque él a mí no me ha hecho nada. Soy amigo tuyo, pero soy amigo del otro también. ¿O no es así? No podemos, hermanos, caer de que no, como tú le hiciste algo a ella, yo, hermano, eso son niñerías. Eso es de niño, no, si tú no le hablas a ella, yo tampoco te hablo a ti. Eso no existe en el mundo espiritual, en el Señor no. En el Señor nosotros estamos más bien a llamar a hacer que nosotros hagamos las paces, no que crear divisiones, porque el que crea divisiones es el enemigo. Pero hay gente creando división y cargan Biblia, ¿o no? Mucha gente que yo conozco y yo los veo en el espíritu y como hermano usted los ve así como Gasparín, no, por las actitudes. Porque si usted se me acerca a mí a hablarme mal de alguien, ya me dijo quién era. ¿O no es así? Si alguien a mí se me acerca, yo no le diré nada. Si no le tengo confianza, no le digo nada. Si lo puedo reprender, lo reprendo. Pero si no le puedo decir nada por respeto a la jerarquía, pero ya sé quién me habló y me aparto de ahí, le digo, no, no me conviene. Porque si yo le presto oído y empiezo a opinar, caigo en el juego, viene el enemigo después y mira, tú estabas hablando mal de otro allá y aquí tiene una orden de captura. Yo sé que usted está entendiendo, ¿verdad? Después usted ahora y no siento a Dios, ¿y qué va a sentir a Dios? Si el enemigo le tiene ahí, no mira. Tienes una causa, tienes algo ahí en el mundo espiritual. Y si nosotros conocemos bien eso, nos cuidamos. Nos cuidamos para que no nos metan presos. Porque a veces es mejor hasta una cárcel normal y no una de esas espirituales. Luego él dice, el 19. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza.
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo no sé de dónde sacaron, hermano. Yo siempre he tenido un problema con eso. No, que el pastor es la cabeza de la iglesia, no. La cabeza de la iglesia es Cristo. Después venimos todos nosotros en orden de jerarquía, porque si hay jerarquía, donde vienen los pastores adelante. Después de Cristo y el Espíritu Santo vienen los pastores. Ahí sí, ahí hablamos el mismo lenguaje, pero no me diga que la cabeza de la iglesia es el hombre. La cabeza de la iglesia es Cristo, hermano. Y nosotros somos el cuerpo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Qué hace la cabeza? La cabeza es la que da las órdenes, ¿sí o no? ¿Dónde están los pensamientos? En la cabeza. Entonces, mi cuerpo tiene que estar insertado en la cabeza, que es la iglesia, en Cristo, y las órdenes que Cristo me da son las que yo tengo que obedecer. Porque si yo desobedezco lo que dice la palabra de Dios por obedecer al hombre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a mí la Biblia me llama a estar en armonía, en amor, ser pacificador, y yo entro en rivalidad porque otro me manda? Y yo sabiendo que eso me va a hacer que yo me quede, no, pero tengo que sujetarme porque me están ordenando. No, que no me voy a sujetar a cosas que contradigan la palabra, porque mi cabeza es Cristo y el Espíritu Santo es mi supervisor. Y después están los pastores, si ellos se sujetan a Dios y hablan en el nombre de Dios y todo está por aquí, entendido. Pero si viene alguno, y no lo digo por la iglesia acá porque estamos bien, hermano, pero como yo tengo ya trayectoria y conozco muchos pastores, ¿verdad? Hay unos que dicen, si usted entra en tal sitio, no ministra más. Ay, ¿cómo hago yo si el Señor me manda a restaurar a una persona? No voy. Y eso lo vemos en Pedro y Juan. ¿Verdad que ellos sanaron a un paralítico? ¿Y qué le dieron los del Sanedrín? Les prohibimos que en el nombre de Jesús ustedes hagan esas señales que ustedes hacen. Y ellos dijeron, mire, ustedes son autoridades a la verdad, porque son autoridades. Porque aún hasta Cristo se sujetó a ellos. Pero juzgad vosotros que es mejor obedecer a quién. Antes que a los hombres. Entonces, todas las órdenes que los hombres nos den, tienen que estar por aquí. Como le dicen a la pastora, no vayas por el fulanito está porque no te respaldo más, dice la pastora. Exacto. No respaldar, por eso. Yo sí voy. Porque nosotros no estamos llamados, hermanos, a tener rivalidades con nadie. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde. Lo malo, y la paz del Señor esté con cada uno de nosotros.